A medianoche, el hospital estaba sumido en un silencio inquietante. Las luces frías parpadeaban sobre los pasillos casi desiertos, como si fueran testigos mudos de algo que estaba por suceder. Los guardias de seguridad bebían café sin imaginar que esa noche sería recordada para siempre. Los monitores de la UCI emitían pitidos regulares, respirando como máquinas vivas. Nada parecía distinto, hasta que una alerta en la sala de control llamó la atención del operador. En la pantalla apareció un resplandor extraño sobre el helipuerto del hospital. No era un reflejo ni una falla técnica. La luz tenía una forma definida. Permanecía suspendida en el aire, como si desafiara las leyes de la física. El operador se frotó los ojos, incrédulo, pero el fenómeno continuaba. Fue en ese instante que la rutina de todo se rompió para siempre. El operador llamó a su compañero y ambos se inclinaron sobre la pantalla tratando de entender lo que veían. El resplandor parecía expandirse suavemente, como si respirara. Ningún avión ni helicóptero había sido registrado esa noche. Las antenas de comunicación chisporroteaban de manera extraña, como si la energía del aire hubiera cambiado. La cámara giró por sí sola, enfocando con más detalle el objeto luminoso. Lo que vieron no tenía explicación. No era un aparato mecánico, sino una figura formada enteramente de luz. Tenía la silueta difusa de un ser humano, con brazos extendidos hacia los costados. Ninguna sombra lo acompañaba, y aún así iluminaba todo el entorno. El silencio en la sala de control era absoluto, solo roto por la respiración contenida de los vigilantes. Era imposible mirar aquello sin sentir que algo trascendental estaba ocurriendo. En la UCI, al mismo tiempo, una anciana abrió los ojos tras meses en coma profundo. La máquina que la mantenía respirando comenzó a marcar funciones normales. La enfermera que la vigilaba casi dejó caer el estetoscopio. El corazón de la mujer se estabilizó de manera repentina, con fuerza renovada. La paciente, con voz débil pero clara, pidió agua y susurró haber visto un manto de luz que la rodeaba. Los médicos corrieron a verificar, incrédulos, y confirmaron lo imposible. La mujer respiraba por sí sola. Nadie había tocado los equipos. Nadie había cambiado la medicación. Los doctores se miraron en silencio, incapaces de procesar lo que pasaba. Afuera, la luz seguía suspendida, como observando todo. Esa coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla. El hospital acababa de entrar en territorio desconocido. Los rumores comenzaron a correr entre el personal de guardia. Cada enfermero, cada técnico, cada interno tenía algo extraño que contar. Un paciente con fiebre se estabilizaba de golpe. Otro, en recuperación lenta, mostraba progresos inesperados. Nadie se atrevía a nombrarlo como milagro todavía, pero la palabra rondaba en el aire. En los pasillos, los celulares comenzaron a fallar, mostrando pantallas cubiertas de nieve digital. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaban al ser luminoso con nitidez absoluta. Era como si él mismo decidiera qué debía verse y qué no. En pediatría, una niña con fiebre dejó de delirar justo cuando la figura brilló más intensamente. La madre lloraba, convencida de que una presencia divina estaba allí. Todos sentían que el hospital había sido escogido para algo más grande. Los guardias, con temor y valentía mezclados, subieron a la azotea para verificar en persona lo que las cámaras mostraban. Al abrir la puerta, metálica, fueron recibidos por un aire distinto, tibio y vibrante, que no correspondía a la fría noche de invierno. Allí estaba la figura, suspendida a unos metros del suelo, inmóvil pero llena de poder. No había ruido de hélices ni zumbidos eléctricos, solo un silencio espeso que se sentía en el pecho. Los hombres apuntaron sus linternas, pero la luz del ser era mucho más intensa, y aún así no lastimaba los ojos. Uno de los guardias cayó de rodillas, dominado por una reverencia imposible de contener. El otro apenas pudo susurrar: «Nos está mirando». Ninguno de los dos olvidaría jamás esa sensación indescriptible. Los pacientes comenzaron a hablar entre ellos, como si el fenómeno les diera una nueva fuerza. En traumatología, un hombre inmovilizado movió por primera vez los dedos de la mano derecha. Su esposa, incrédula, gritó llamando a los médicos, quienes corrieron para confirmar lo imposible. El fisioterapeuta pidió al paciente que obedeciera órdenes simples, y para sorpresa de todos los cumplió sin dificultad. Meses de inactividad parecían haberse desvanecido en un instante. El equipo anotó cada detalle, intentando racionalizar lo que ocurría. Nadie podía negar lo evidente. El hombre recuperaba movilidad sin explicación médica. Afuera, la figura de luz seguía brillando, pulsando en silencio como un corazón cósmico. Cada latido invisible parecía resonar en los pasillos del hospital.
El misterio crecía con cada minuto que pasaba. El director del hospital fue despertado en su casa y llamado de urgencia. Llegó apresurado, incrédulo de los reportes que había recibido, pero al entrar en la sala de control y ver las grabaciones, comprendió que aquello estaba más allá de toda lógica. Ordenó que se registrara todo con la máxima precisión: tiempos, testimonios, valores clínicos. No quería dejar ningún detalle sin documentar. Sin embargo, en su interior sentía un temor reverente. El personal le pedía instrucciones contradictorias. Algunos querían avisar al obispado, otros a universidades científicas. El director sabía que cualquier decisión cambiaría el destino del hospital. Mientras tanto, el ser luminoso permanecía allí, indiferente a las discusiones humanas. Su sola presencia ya estaba transformando la vida de los pacientes, y nadie podía detenerlo. El capellán del hospital llegó con paso apresurado, llamado por las enfermeras. Llevaba consigo una estola sencilla y un pequeño misal. No sabía qué oraciones usar frente a algo tan extraordinario, pero su instinto fue arrodillarse en silencio. Cuando subió a la azotea y vio la figura, sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Una calma extraña se apoderó de él, acompañada de un calor suave en el pecho. El capellán cerró los ojos y comenzó a rezar. No con palabras, sino con pensamientos. Sintió que el ser luminoso respondía a esa oración invisible con un pulso más brillante. No hubo voces ni sonidos, solo un entendimiento silencioso. El sacerdote supo, sin saber cómo, que aquello no era una amenaza, era una visita, y todos eran testigos de un mensaje mayor. El fenómeno llegó a oídos de algunos periodistas locales, quienes se acercaron rápidamente al hospital. Uno de ellos logró entrar con una cámara pequeña, rogando al director que lo dejara documentar el evento. Con gran resistencia se le permitió grabar solo desde el interior, nunca en la azotea. Sin embargo, lo que capturó fue suficiente para encender rumores en toda la ciudad. Clips cortos comenzaron a circular en 1900, grupos cerrados de mensajería, mostrando el resplandor brillante sobre el hospital. Muchos pensaron que eran montajes, hasta que personal médico confirmaba en los mismos chats lo que estaba pasando. La noticia comenzaba a escapar del control de los directivos. Afuera, curiosos se aglomeraban frente al edificio, esperando ver con sus propios ojos. El hospital se había convertido en el epicentro de un misterio sin precedentes. En el laboratorio, los científicos del hospital notaron cambios extraños en sus análisis. Una prueba de sangre que solía mostrar valores inestables apareció repentinamente perfecta. Los reactivos, normalmente sensibles a errores, parecían comportarse de manera armónica. Era como si una fuerza invisible hubiera corregido los márgenes de error de la ciencia. La bioquímica responsable repitió el examen 3 veces, convencida de que era un fallo de procedimiento. Pero los resultados seguían idénticos, impecables, como música escrita en datos. Con las manos temblorosas imprimió cada registro para archivarlo. Sabía que algún día tendría que mostrarlo al mundo. Mientras tanto, en los pasillos, la sensación de misterio se profundizaba. Nadie sabía si aquello era un milagro, un fenómeno cósmico o algo completamente nuevo, pero todos sentían que no era casualidad. En pediatría, la pequeña que había estado al borde del delirio febril comenzó a sonreír. La fiebre desapareció tan rápido como había llegado. La madre, incrédula, acariciaba su rostro, buscando señales de sudor o cansancio. No encontró nada, la niña estaba radiante. La enfermera, con lágrimas en los ojos, susurró: «Esto no lo explicará ningún medicamento». Varios médicos se reunieron alrededor de la cama, verificando signos vitales con el máximo detalle. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto. Algunos se persignaron, otros simplemente anotaron datos, tratando de protegerse de la magnitud del suceso. Afuera, el resplandor parecía intensificarse, como si celebrara cada mejora. Era imposible ignorar la conexión entre la luz y los pacientes. El hospital entero se encontraba bajo una influencia desconocida. La tensión aumentaba a cada minuto. El director, presionado por médicos y periodistas, comenzó a considerar contactar con autoridades superiores. Algunos pedían enviar un informe inmediato al Vaticano. Otros sugerían a la NASA o al Ministerio de Ciencia. El dilema se volvía insoportable. ¿Era esto un fenómeno religioso o científico? La frontera entre ambas explicaciones se desdibujaba. Los pacientes mejoraban. Las máquinas mostraban datos insólitos. Y todo quedaba registrado en tiempo real. Cada segundo de grabación añadía peso al misterio.
Afuera, la multitud crecía y se escuchaban rezos colectivos en la calle. Algunos lloraban, otros cantaban himnos improvisados. El hospital ya no era solo un centro de salud, era un santuario involuntario, y la figura luminosa seguía suspendida, como un centinela en espera. La bioquímica que había repetido los análisis sintió un escalofrío profundo. Revisó las gráficas una vez más y notó que los valores seguían un patrón armónico. No era azar. Era como si alguien hubiera organizado cada célula con precisión matemática. Los números parecían responder a una frecuencia oculta. Ella se llevó las manos a la boca, comprendiendo que no estaba viendo ciencia, sino un lenguaje, el lenguaje de la luz. Temblando, pensó en contar lo que descubría, pero el miedo a ser ridiculizada la detuvo. Sin embargo, en su interior sabía que aquello quedaría grabado en la historia. No se trataba de un milagro aislado, sino de un sistema inteligente que estaba actuando sobre el hospital. Y la figura luminosa era el mensajero de ese orden oculto. Los rumores sobre curaciones milagrosas se expandieron como pólvora. Personas que vivían cerca del hospital comenzaron a acercarse con velas y flores. Algunos intentaban entrar, rogando que la luz también los alcanzara. La policía tuvo que intervenir para mantener el orden, aunque los agentes mismos estaban impresionados por lo que veían. Desde la calle, el resplandor se veía más grande de lo que mostraban las cámaras. Parecía abarcar toda la azotea, como un escudo protector sobre el edificio. Los rezos aumentaban en intensidad, creando un coro improvisado que se mezclaba con el silencio de la figura. Era como si todo el barrio hubiera entrado en una vigilia espontánea. Y sin embargo, dentro del hospital, los fenómenos clínicos seguían multiplicándose. Nadie podía negar ya lo extraordinario. El residente más escéptico del hospital intentó explicar el fenómeno como un efecto atmosférico. Habló de partículas cargadas, de descargas eléctricas, de refracciones ópticas. Buscó en su memoria artículos que había leído en revistas científicas. Pero cuanto más lo explicaba, menos encajaban sus teorías con lo que veían. El resplandor no variaba con el viento ni con las nubes, no se desplazaba al azar. Tenía una voluntad propia, una constancia imposible de reducir a piña o seyenis. Fórmulas. Los demás lo escuchaban en silencio, sin discutir, pero con la certeza de que él tampoco creía en lo que decía. No se trataba de una ilusión óptica ni de una interferencia. Era algo más, algo que había escogido ese hospital, esa noche y a esas personas, y nada volvería a ser igual. En la sala de partos, un milagro silencioso ocurrió ante los ojos del equipo médico. Una mujer en riesgo crítico, con pérdida de fuerzas y signos vitales inestables, de pronto recuperó estabilidad. Su corazón, que latía débilmente, se fortaleció con una regularidad sorprendente. Los doctores, atónitos, observaron cómo el monitor dibujaba un ritmo firme y claro. El recién nacido, que había presentado dificultades respiratorias, comenzó a respirar con normalidad. Sus pequeños pulmones parecían llenarse de vida como nunca antes. La madre lloraba de alivio, acariciando al bebé que ahora estaba fuera de peligro. Nadie podía explicar lo ocurrido, pero todos sabían en su interior que había una conexión directa con la luz. Afuera, el ser brillaba con más intensidad que nunca. Era imposible ignorar el vínculo. El periodista que había logrado grabar dentro del hospital revisaba sus tomas con nerviosismo. Lo que había capturado no tenía precedentes. La luz no mostraba pixelación ni interferencias digitales. Era clara, estable, inmutable. Su editor le pedía enviar una toma desde la calle, un plano general que confirmara la magnitud del fenómeno. Pero al salir, notó que la luz parecía retroceder, como si no quisiera ser convertida en espectáculo. El periodista comprendió entonces que no estaba allí para protagonizar nada. El verdadero centro de todo era el hospital y sus pacientes. Con respeto, bajó la cámara y decidió guardar las grabaciones con celo absoluto. Sabía que lo que había registrado no pertenecía a él, sino a la historia, un archivo secreto que algún día cambiaría al mundo. En los pasillos se comentaba que la figura parecía responder a los cantos del capellán. Cuando éste entonó un himno antiguo, el resplandor pulsó en perfecta sincronía con cada verso. No era un truco ni una coincidencia, lo vieron decenas de testigos al mismo tiempo. La luz vibraba con la música como si entendiera cada palabra. El canto terminó y el silencio quedó impregnado de significado. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, entendió que había una comunicación en curso. No con voces, sino con frecuencias, con gestos invisibles. Era como si la fe humana hubiera abierto un canal de diálogo. Nadie sabía qué se estaba transmitiendo exactamente, pero todos lo sintieron en lo profundo del alma. Era un lenguaje más allá de lo humano.
En Clínica General, otro evento imposible dejó sin palabras al personal. Una herida quirúrgica complicada comenzó a cerrarse sola frente a los médicos. Los bordes de la piel se unían con rapidez inusual, como si alguien cosiera con hilos invisibles. La paciente preguntó si le habían cambiado el vendaje, pero los doctores estaban demasiado impactados para responder. Verificaron con instrumentos, revisaron signos vitales, tomaron radiografías. Todo mostraba tejido limpio, sin infecciones ni necrosis. Era como presenciar la aceleración de un proceso natural en cuestión de minutos. Los médicos, formados en la precisión de la ciencia, se enfrentaban a algo que superaba cualquier conocimiento. El silencio de la sala pesaba más que 1000 explicaciones. La realidad había cambiado para siempre en ese hospital. El resplandor, hasta entonces inmóvil, comenzó a inclinarse suavemente hacia el ala más antigua del hospital. Todos sintieron la intención detrás de ese gesto. No era un movimiento aleatorio, era una elección. Esa zona del edificio albergaba las historias más viejas, las paredes cargadas de memorias y dolor. El aire adquirió un olor a ozono mezclado con lluvia, aunque no había tormenta cerca. Las aves que dormían en los alrededores callaron de forma abrupta, como si también esperaran algo. El capellán levantó la mano, intentando acercarse al ser, pero no lo tocó. No había calor ni frío, solo una neutralidad intensa que no podía describirse. Fue entonces cuando todos, de manera instintiva, contuvieron la respiración. Estaban a punto de presenciar algo aún más grande. Las discusiones en la sala de dirección se intensificaban. Algunos médicos exigían llamar a las autoridades eclesiásticas, convencidos de que aquello era una manifestación espiritual. Otros reclamaban la intervención inmediata de expertos en física para analizar lo que describían como un fenómeno energético. El director escuchaba ambas posturas con el rostro tenso, sabiendo que cualquier decisión podía tener consecuencias irreversibles. Afuera, la multitud crecía y los cánticos se mezclaban con gritos de asombro. Dentro, los pasillos estaban cargados de un silencio expectante. Nadie quería perderse lo que pudiera ocurrir en el próximo instante. La figura luminosa, como si percibiera el debate, permanecía inmóvil, irradiando una calma incomprensible. Era un espectador de los humanos que dudaban frente a lo imposible. Y mientras todos discutían, el misterio seguía desplegándose. En la sala de hemodiálisis, un paciente que llevaba años conectado a la máquina experimentó lo inconcebible. Los monitores registraron un repentino aumento en la función renal. El líquido, que normalmente no se filtraba, comenzó a circular con normalidad. Los médicos no podían creer lo que veían. La esposa del paciente, que lo acompañaba a cada sesión, rompió a llorar al ver que su marido no necesitaba más el aparato. Era un caso clínico imposible, un fenómeno que desafiaba toda estadística. El personal se reunió en torno a la cama, cada uno intentando encontrar explicaciones, pero no había ninguna. Afuera, la luz vibró suavemente, como celebrando la recuperación. Nadie podía ignorar la conexión entre el fenómeno y la salud de los pacientes. Era como si la vida hubiera sido devuelta por una mano invisible. El capellán, aún en la azotea, se arrodilló con una emoción imposible de contener. Sintió que debía hablar en voz alta, no solo rezar en silencio. Levantó la estola y pronunció una bendición general, como si estuviera cubriendo todo el hospital. Al hacerlo, la figura luminosa pulsó con más intensidad, iluminando a los guardias que lo acompañaban. Los presentes sintieron un calor profundo en el pecho, como si algo los atravesara sin causar dolor. Algunos comenzaron a llorar, otros simplemente cerraron los ojos, sobrecogidos. Era una respuesta clara, una interacción directa. La multitud en la calle reaccionó también, levantando las manos hacia el cielo. Lo que ocurría en la azotea resonaba en todos los que observaban. El hospital entero se había convertido en un templo improvisado, y la noche apenas comenzaba. En los pasillos, las conversaciones eran un murmullo constante. Enfermeras que normalmente no creían en nada espiritual, ahora repetían oraciones con fervor. Médicos, acostumbrados al escepticismo, escribían informes con manos temblorosas. Cada rincón del hospital estaba impregnado de un ambiente que no podía describirse con palabras comunes. En la sala de emergencias, los paramédicos comenzaron a reportar un descenso inexplicable en los ingresos. Personas que estaban de camino al hospital por accidentes o dolencias menores simplemente se recuperaban antes de llegar, como si el área entera estuviera bajo la influencia del resplandor. El director tomó nota de estos reportes, sabiendo que serían fundamentales para el archivo histórico. Era evidente que no se trataba solo de pacientes internos. Algo más amplio estaba ocurriendo en toda la zona. El periodista, aún dentro del edificio, recibió mensajes frenéticos de su editor. «Sube el material ahora.
Necesitamos ser los primeros en publicarlo, le escribían. Pero él dudaba. Sentía que lo que estaba grabando no debía usarse para el sensacionalismo. Era demasiado sagrado, demasiado delicado. Observaba al personal. Veía sus lágrimas. Escuchaba las oraciones y comprendía que era testigo de algo que no debía profanarse. Decidió enviar solo fragmentos muy breves, sin mostrar la figura completa, pero incluso esos segundos causaron un impacto enorme en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a compartir el contenido, discutiendo sin cesar qué era lo que ocurría en el hospital. En cuestión de horas, el fenómeno había trascendido las paredes del edificio. El mundo entero estaba a punto de enterarse. Mientras tanto, los técnicos de mantenimiento revisaban los generadores eléctricos. Notaron que el consumo de energía del hospital había descendido misteriosamente. Las máquinas funcionaban con menos esfuerzo, como si alguien estuviera optimizando el sistema desde dentro. Esto no tenía precedentes. En lugar de sobrecargas, había eficiencia perfecta. El jefe de mantenimiento, un hombre práctico y sin creencias, se quedó sin palabras. Revisó cada tablero, cada medidor, y confirmó lo imposible. La luz no solo influía en los cuerpos, también en la materia inerte. Era como si todo el hospital estuviera siendo ajustado por una inteligencia externa. El capellán, al escuchar este reporte, dijo con voz firme: «No es solo para sanar, es para ordenar». Esa frase se repetía en los pasillos como un eco de verdad. En la sala de psiquiatría, los pacientes comenzaron a mostrar cambios sorprendentes. Personas con crisis severas de ansiedad se tranquilizaron repentinamente. Otros, que llevaban días en silencio, comenzaron a hablar con coherencia. Una mujer, diagnosticada con episodios alucinatorios, dijo haber visto la misma figura de luz dentro de su habitación. Describió cada detalle con exactitud, aunque nunca había tenido acceso a una ventana hacia la azotea. Los médicos, perplejos, anotaron cada palabra. Era como si el fenómeno también alcanzara la mente, no solo el cuerpo. Los enfermos mentales parecían liberarse de sus tormentos, aunque nadie podía entender por qué. El personal de salud mental estaba dividido entre el asombro y el miedo. Algo demasiado grande estaba ocurriendo ante sus ojos, algo que superaba toda explicación médica. La multitud afuera crecía sin control. Algunos llevaban velas, otros imágenes religiosas, y muchos simplemente observaban en silencio. La policía trataba de mantener el orden, pero también ellos parecían sobrecogidos. Las sirenas, que normalmente sonaban con estridencia, esta vez guardaban silencio. En lugar de empujar a la gente, los agentes miraban al cielo, con ojos brillantes. La noticia ya había llegado a los canales de televisión locales, que transmitían imágenes en directo desde las calles. Aunque no se veía claramente la figura, el resplandor iluminaba los techos del hospital. La ciudad entera estaba pendiente de lo que allí ocurría. Algunos periodistas hablaban de un milagro. Otros sugerían que era un fenómeno extraterrestre. Pero nadie podía negar lo que todos estaban sintiendo: un cambio en la atmósfera misma. Dentro del hospital, los datos clínicos continuaban sorprendiendo. Un médico especialista en cardiología revisaba a un paciente con arritmia severa. Para su asombro, los latidos del corazón comenzaron a estabilizarse por sí solos. El electrocardiograma mostraba una curva perfecta, como sacada de un manual. El doctor, incapaz de contenerse, levantó la voz para llamar a sus colegas. Varios corrieron y fueron testigos del mismo milagro. La esposa del paciente lloraba desconsolada, convencida de que estaba presenciando la intervención de algo divino. El médico, sin embargo, no se atrevió a pronunciar la palabra milagro. Sabía que debía registrar los datos con precisión científica, pero en su interior, la palabra resonaba con fuerza. Afuera, la luz seguía brillando, indiferente a las dudas humanas. La noche se volvía más intensa con cada minuto. El director convocó a una reunión de emergencia con los principales jefes de área. La tensión en la sala era palpable. Cada uno presentó los reportes de sus pacientes, todos llenos de hechos imposibles de explicar. El ambiente estaba cargado de incredulidad, pero también de esperanza. El director levantó la voz, exigiendo calma y orden. «Estamos ante un fenómeno que será estudiado por generaciones», dijo con solemnidad. «Nuestra responsabilidad es documentarlo con la mayor precisión posible». Algunos asentían con lágrimas en los ojos, otros con miedo evidente. Sabían que la historia estaba cambiando frente a ellos. El capellán entró en la sala, aún con la estola en el cuello, y dijo simplemente: «Lo que ocurre no es para nosotros solos, es un mensaje para el mundo». Nadie se atrevió a contradecirlo. El resplandor, hasta ese momento estático, se movió con una lentitud solemne hacia el lado del hospital donde se encontraba el área de oncología. Todos lo observaron en silencio, comprendiendo que ese movimiento tenía un propósito. Los médicos y pacientes del sector se miraban,
Algunos llorando, otros sonriendo con una fe renovada. Una niña que llevaba meses luchando contra un cáncer agresivo pidió que le abrieran la ventana de su habitación. Cuando el resplandor se posó cerca de ella, su piel pálida comenzó a recuperar color. La madre gritó de alegría mientras los médicos revisaban sus signos vitales. Todo estaba mejorando a una velocidad imposible. Afuera, la multitud respondió con un aplauso espontáneo. Era como si todos hubieran entendido al mismo tiempo lo que ocurría. El milagro era visible a simple vista. Los técnicos de 1900 Imagenología decidieron apuntar sus equipos hacia la figura para obtener registros adicionales. Sin embargo, cada intento resultó en imágenes alteradas. Las máquinas se detenían, mostrando patrones geométricos en las pantallas. No eran errores comunes, sino símbolos perfectamente formados. Círculos, líneas, secuencias que parecían tener un orden matemático. Nadie entendía qué significaban, pero todos coincidían en que no era un fallo aleatorio. Era como si la figura estuviera dejando un mensaje, oculto en la tecnología. Los técnicos imprimieron las imágenes y las guardaron con cuidado, sabiendo que algún día serían analizadas en profundidad. El capellán, al verlas, murmuró: «Es un lenguaje». Los médicos se miraron sin saber qué decir. El misterio se profundizaba con cada nueva evidencia. En urgencias, un niño que había llegado con un accidente grave comenzó a recuperarse de manera inexplicable. Sus heridas, que habían sido consideradas críticas, empezaron a cerrarse más rápido de lo normal. Los médicos, acostumbrados a la presión de salvar vidas, esta vez sentían que alguien más estaba trabajando con ellos. Era como si una mano invisible guiara cada movimiento, cada decisión. La madre del niño, abrazada a los médicos, repetía una y otra vez que veía una luz entrando por las ventanas. Nadie se atrevió a contradecirla. En silencio, todos aceptaban que estaba ocurriendo algo fuera de lo común. Afuera, la multitud seguía creciendo, y los cánticos se volvían más intensos. Era como si el mundo entero estuviera participando de un mismo ritual. Los medios internacionales comenzaron a llegar al hospital. Equipos de televisión con antenas satelitales se agolpaban en las calles cercanas. Los corresponsales hablaban en distintos idiomas, tratando de transmitir la magnitud del evento. Sin embargo, ninguno lograba describir con precisión lo que ocurría. La figura luminosa no siempre aparecía en las transmisiones, como si eligiera cuándo mostrarse. Esto aumentaba aún más el misterio y la confusión. Algunos acusaban a los medios de manipulación, mientras otros confirmaban haber visto la luz con sus propios ojos. El hospital se convirtió en el epicentro de la noticia mundial. Autoridades gubernamentales comenzaron a movilizarse, pero aún no habían llegado. Mientras tanto, el resplandor seguía allí, ajeno a toda política y toda manipulación. Era un misterio que no podía ser controlado. En la sala de oncología, los milagros continuaban multiplicándose. Un adolescente, que había perdido toda esperanza, comenzó a recuperar energía. Sus análisis, que mostraban un avance imparable de la enfermedad, de repente aparecieron con valores normales. Los médicos no podían creer lo que veían en las gráficas. El joven, con una sonrisa que no mostraba en meses, pidió comida con apetito renovado. Su familia lo abrazó entre lágrimas, agradeciendo a la luz que se filtraba por la ventana. El capellán entró en la sala, bendiciendo al muchacho con una voz quebrada de emoción. Nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. No era un caso aislado, eran muchos al mismo tiempo. El hospital entero parecía respirar una nueva vida, y la figura seguía observando, inmóvil pero presente. El director, enfrentado a una presión imposible, decidió finalmente hacer una llamada al Vaticano. No podía ignorar lo que estaba pasando ni mantenerlo en secreto por más tiempo. Explicó la situación con la mayor precisión posible, aunque sabía que sus palabras parecían sacadas de un relato de 1900. Ciencia ficción. La respuesta fue breve y enigmática. Mantengan la calma. Observaremos y rezaremos. Eso no resolvía nada, pero confirmaba que la noticia ya había alcanzado las más altas esferas. Mientras tanto, las autoridades locales intentaban negociar con la multitud que se acumulaba en las calles. Había miedo de que la situación se descontrolara, pero curiosamente la gente se mantenía pacífica, como bajo un influjo de serenidad. El hospital seguía siendo un epicentro de calma dentro del caos. Los médicos comenzaron a notar un patrón en los milagros. No eran aleatorios, ocurrían en cadena, como si siguieran una lógica propia. Cada vez que la figura pulsaba con más intensidad, un paciente mostraba una mejoría notable. Era como un latido compartido entre el ser y los enfermos. Nadie sabía si se trataba de energía, de fe o de algo totalmente nuevo. Pero el patrón era innegable. Los equipos de monitoreo comenzaron a registrar los pulsos de luz
como si fueran signos vitales. Cada correlación era más clara que la anterior. Los científicos tomaban notas frenéticas, conscientes de que aquello sería estudiado durante décadas. El capellán, en cambio, solo sonrió y dijo: «Es la vida misma manifestándose». Nadie discutió sus palabras. Todos sabían que algo profundo estaba ocurriendo. En la azotea, el capellán volvió a arrodillarse, esta vez acompañado de médicos y enfermeras que habían subido en silencio. Nadie quería interrumpir la calma de la figura, pero sentían la necesidad de estar cerca. La luz los bañaba con suavidad, y algunos afirmaban sentir cómo sus propios dolores desaparecían. Una enfermera con artritis dijo que podía mover las manos sin dificultad. Un médico con migrañas crónicas confesó que ya no sentía presión en la cabeza. Era como si el fenómeno también alcanzara a quienes cuidaban, no solo a los pacientes. El ambiente estaba cargado de una serenidad indescriptible. La multitud abajo seguía rezando, creando un coro humano que se mezclaba con el silencio cósmico. Y la figura permanecía allí, como si vigilara un parto espiritual en curso. En las calles, la multitud alcanzaba miles de personas. Familias enteras llegaban con niños en brazos, esperando ser tocados por aquella luz. Algunos rezaban en silencio, otros cantaban con fuerza, mientras velas y rosarios iluminaban la noche. La policía, incapaz de contener la ola humana, decidió permitir que la gente permaneciera alrededor del hospital. Los rezos colectivos generaban un murmullo que se elevaba como un mantra. Desde las ventanas, los pacientes escuchaban aquel coro y sentían esperanza renovada. La atmósfera estaba impregnada de una energía única, como si toda la ciudad respirara al mismo ritmo. Los periodistas internacionales transmitían en vivo, aunque la figura no siempre aparecía en cámaras. Eso no detenía la fe de quienes estaban presentes. Ellos sabían que lo que veían era real. En la unidad de cuidados intensivos, un médico veterano presenció lo más extraño de su carrera. Un hombre en estado terminal, conectado a múltiples aparatos, comenzó a mostrar mejorías imposibles. Sus pulmones, que no respondían, retomaron el ritmo normal. Los monitores dejaron de sonar alarmas y mostraron estabilidad. El personal rodeaba la cama sin atreverse a decir nada. De repente, el paciente abrió los ojos y susurró: «La luz vino por mí». Luego, con una calma imposible, pidió ver a su esposa. Cuando ella llegó, lo encontró sonriendo, fuerte, como si hubiera vuelto de un sueño profundo. Los médicos revisaban los datos sin encontrar explicación. Afuera, la figura seguía brillando, como si confirmara que la ciencia estaba presenciando lo divino. Los técnicos de radiología decidieron arriesgarse a registrar el fenómeno con un equipo portátil. Colocaron sensores en la azotea, apuntando hacia la figura luminosa. Lo que obtuvieron no eran imágenes comunes, sino patrones de ondas desconocidas. Eran frecuencias que se repetían en ciclos perfectos, como si fuera un mensaje cifrado. Ninguno de los presentes logró interpretarlo en el momento. Sin embargo, el patrón coincidía con los pulsos de los pacientes que mejoraban. Era como si la luz estuviera enviando una melodía invisible que ordenaba la vida misma. Guardaron cada registro con un respeto solemne, sabiendo que la ciencia del futuro estudiaría aquellos datos. El capellán, al ver los gráficos, dijo: «Son himnos escritos en energía». Nadie se atrevió a contradecirlo. El misterio se volvía aún más profundo. En pediatría, los niños comenzaron a señalar las ventanas con entusiasmo. Todos afirmaban ver ángeles alrededor de la figura de luz. Los médicos intentaron calmarlos, pensando que era producto de la imaginación infantil, pero los pequeños describían detalles idénticos entre sí, imposibles de inventar colectivamente. Algunos decían que escuchaban cantos, otros aseguraban sentir que alguien les acariciaba la frente. La habitación, llena de dibujos coloridos, parecía haberse convertido en 1900. Un santuario improvisado. Las madres y padres lloraban, convencidos de que sus hijos estaban siendo bendecidos. Los doctores, incapaces de negar la evidencia, se limitaron a observar en silencio. Era como si la inocencia de los niños permitiera ver más de lo que los adultos podían comprender. Y la luz respondía a su alegría con pulsos cada vez más vivos. El director, consciente de la magnitud de lo que ocurría, pidió ayuda a un grupo de expertos en comunicación. Quería controlar el flujo de información para evitar el caos, pero resultaba imposible. Cada minuto, más y más videos circulaban en Internet mostrando destellos, testimonios y grabaciones parciales del fenómeno. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo llamaban milagro,
Otros, manipulación masiva. Sin embargo, lo que más impactaba eran los informes médicos filtrados. Pacientes desahuciados estaban sanando en tiempo récord. Ninguna teoría de conspiración podía explicar esos datos verificables. El mundo entero comenzaba a mirar hacia ese hospital como el centro de un acontecimiento planetario. Y mientras tanto, el Resplandor permanecía allí, ajeno a debates, cumpliendo un propósito que nadie lograba descifrar por completo. En la sala de neurología, una mujer que había perdido el habla tras un accidente cerebrovascular pronunció sus primeras palabras en años. Sus familiares rompieron en llanto, abrazándola con incredulidad. Los médicos corrieron a registrar el hecho, confirmando que su cerebro mostraba una actividad inusual. Era como si las conexiones neuronales se hubieran restablecido de golpe. Los científicos revisaban los exámenes previos y no encontraban ninguna explicación lógica. La paciente solo repetía una frase: «Él está aquí, lo veo». Sus palabras resonaron en la sala como un eco sagrado. Afuera, la figura brilló con mayor intensidad, como respondiendo directamente a su testimonio. Nadie podía negar la relación. Era un milagro visible, palpable, registrado en tiempo real. El límite entre la ciencia y la fe se desmoronaba frente a todos. El capellán reunió a un grupo de médicos y enfermeras en la capilla interna del hospital. El lugar, normalmente silencioso y vacío, estaba ahora lleno de personas buscando respuestas. No hubo discursos largos ni sermones, solo silencio, lágrimas y oraciones espontáneas. De repente, las luces del recinto parpadearon y una claridad distinta llenó el espacio. Los presentes sintieron una paz tan profunda que se abrazaron entre sí. Una enfermera aseguró haber visto la figura luminosa entrar en la capilla, aunque nadie más pudo confirmarlo. Sin embargo, todos coincidieron en que algo había ocurrido allí. Cuando salieron, los pacientes reportaban nuevas mejorías simultáneas. Era como si la oración colectiva hubiera intensificado la presencia del ser. Nadie lo dudaba. El hospital entero estaba viviendo un tiempo sagrado. En las redes sociales, el fenómeno ya era tendencia mundial. Hashtags relacionados con el hospital y la misteriosa figura ocupaban los primeros lugares. Teólogos, científicos y charlatanes discutían al mismo tiempo en programas de televisión. Algunos decían que era el regreso de un ángel. Otros aseguraban que era un contacto extraterrestre. Los debates se multiplicaban, pero nadie tenía pruebas concluyentes más allá de los testimonios y videos. Mientras tanto, en el hospital nadie tenía tiempo para especular. Cada minuto, nuevos pacientes sanaban, nuevas historias surgían. Lo que era un misterio para el mundo exterior, era una realidad incontestable para quienes estaban dentro, y todos sabían que estaban viviendo algo irrepetible. El fenómeno había trascendido las fronteras de la ciudad, convirtiéndose en un acontecimiento global. En la azotea, uno de los médicos más escépticos se acercó con cautela a la figura. No podía aceptar que todo lo que veía fuera sobrenatural. Levantó su mano lentamente, intentando tocar el resplandor. No llegó a rozarlo, pero sintió un calor suave recorrerle todo el cuerpo. De repente su rodilla, afectada por una lesión crónica, dejó de doler. Dio un paso, luego otro, y comprendió que estaba sanado. Cayó de rodillas, no por fe, sino por un asombro absoluto. El capellán lo miró y le dijo: «No tienes que creer, solo aceptar». El médico, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Aquella luz no pedía credibilidad, solo se mostraba, y su poder era incuestionable. En ginecología, una mujer que no podía concebir sintió un calor extraño en el vientre. Había llegado al hospital por un chequeo rutinario, sin imaginar que sería parte de la historia. Horas después, un examen de ultrasonido mostró algo imposible, una gestación en etapa temprana. Los médicos, impactados, compararon resultados previos que confirmaban su infertilidad total. La paciente lloraba, abrazando a su esposo, convencida de que la luz les había regalado un milagro. Los doctores, incapaces de dar explicaciones, solo asentían en silencio. Afuera, los cánticos se intensificaban. Cada testimonio de sanación se replicaba entre la multitud como una cadena de esperanza. Era evidente que el fenómeno no distinguía entre casos. Sanaba cuerpos, restauraba mentes y cumplía sueños imposibles. Nadie podía negar que algo sagrado estaba ocurriendo. Los científicos del hospital comenzaron a registrar una variable en común: el tiempo. Algunos relojes digitales se atrasaban exactamente un minuto cada vez que la luz pulsaba con fuerza. Los relojes de pared, en cambio, se mantenían normales. Era como si la figura interfiriera selectivamente en la percepción temporal. Un físico invitado sugirió que estaban presenciando un fenómeno que alteraba dimensiones.
La idea parecía absurda, pero coincidía con los datos. ¿Y si no se trataba solo de milagros clínicos, sino de una manipulación del tiempo mismo? El capellán, al escuchar esto, simplemente respondió: «El tiempo le pertenece a quien lo creó». Nadie tuvo fuerzas para contradecirlo. El hospital estaba siendo escenario de algo que tocaba incluso las leyes fundamentales del universo. El misterio crecía en proporciones cósmicas. En la sala de maternidad, varias mujeres en trabajo de parto experimentaron procesos inusualmente rápidos y sin complicaciones. Los médicos apenas podían creer lo que ocurría. Cada nacimiento era tranquilo, sin sufrimiento extremo, con bebés que lloraban con fuerza y salud. Las madres sonreían, abrazando a sus hijos recién nacidos con una serenidad inusual. Los doctores comentaban que jamás habían vivido una noche tan perfecta. Todo parecía fluir con una armonía imposible de explicar. Los recién nacidos, al ser colocados junto a sus madres, parecían mirar hacia la ventana iluminada. Era como si ellos también reconocieran la figura de luz. El personal lloraba de emoción, sabiendo que estaba presenciando una bendición colectiva. Nadie olvidaría esa noche. Nadie volvería a ser el mismo después de ella. En el laboratorio de patología, los microscopios comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas. No era un fallo técnico, eran formas geométricas que emergían entre las muestras. Parecían mandalas de luz microscópica, como si la figura dejara su huella en cada célula. Los científicos estaban perplejos. Cada muestra biológica se reordenaba en patrones armónicos. No era enfermedad, no era error, era algo nuevo. Uno de los investigadores murmuró que aquello era como ver la firma de un creador en lo más pequeño. Los demás guardaron silencio, sabiendo que esa idea no podía discutirse con facilidad. Sin embargo, todos lo sentían. La luz estaba impregnando cada rincón del hospital, incluso en lo invisible. Era una presencia total, imposible de encerrar en palabras o definiciones. Los pacientes psiquiátricos comenzaron a dibujar espontáneamente, utilizando papeles y lápices que tenían a su alcance. Representaban la misma figura luminosa con trazos distintos. Ninguno de ellos había visto imágenes del fenómeno, pero sus dibujos coincidían. Algunos mostraban círculos dentro de círculos, otros una silueta humana de fuego blanco. Los médicos guardaron los dibujos con asombro, sabiendo que eran testigos de una percepción compartida. Los pacientes, normalmente inestables, parecían más lúcidos que nunca. Uno de ellos escribió: «Él está aquí para recordar lo que olvidamos». Esa frase estremeció a los doctores, que no sabían cómo interpretarla. Los dibujos se multiplicaban, llenando las paredes de la sala. La figura luminosa parecía comunicarse con las mentes más frágiles de un modo directo. Era un lenguaje universal. En cardiología, un cirujano que había perdido la fe en su profesión observaba en silencio cómo sus pacientes mejoraban sin intervención. Había pasado años luchando contra enfermedades incurables, viendo morir a demasiadas personas. Esa noche, sin embargo, presenciaba lo contrario. Los corazones respondían, los latidos se fortalecían, los rostros recuperaban color. El cirujano se apartó a un rincón, ocultando sus lágrimas. Por primera vez en décadas, sentía que la medicina no era suficiente para explicar la vida. Se arrodilló discretamente, murmurando una oración que creía olvidada. Nadie lo vio, pero él sabía que algo dentro de sí había cambiado. Afuera, la luz brillaba con mayor fuerza, como si también respondiera a las oraciones silenciosas. El hospital era un altar vivo, y cada alma estaba siendo transformada. El director recibió una llamada urgente de autoridades gubernamentales. Querían que desalojara el hospital para tomar control de la situación, pero él se negó. Sabía que aquello no era un incidente que pudiera controlarse con protocolos. Era un acontecimiento único, irrepetible, que pertenecía a todos. «No detendré lo que está ocurriendo», respondió con firmeza. Esa decisión lo marcaría para siempre. Afuera, helicópteros intentaban acercarse, pero sus motores fallaban misteriosamente. Ninguno lograba mantenerse en el aire cerca del hospital. Era como si una barrera invisible protegiera el fenómeno de cualquier interferencia. El director observaba desde su oficina, comprendiendo que estaba en medio de un suceso que trascendía todo poder humano. El hospital ya no estaba bajo su mando, pertenecía a la luz. Los relojes digitales continuaban mostrando anomalías, y algunos médicos comenzaron a notar que las horas parecían más cortas. Sentían que lo que vivían en minutos parecía extenderse por horas enteras. El tiempo había perdido su lógica habitual dentro del hospital. Pacientes afirmaban haber soñado durante días cuando solo habían dormido unos minutos.
Otros decían haber visto escenas de su pasado como si hubieran ocurrido esa misma noche. Era como si la figura luminosa manipulara el tejido mismo del tiempo, regalando recuerdos y visiones a todos. El capellán explicó que aquello era una muestra de eternidad. La ciencia, en cambio, no podía registrar más que anomalías. Pero todos coincidían en algo. Esa noche no terminaba nunca. El hospital estaba suspendido en una dimensión distinta, guiado por la luz. La multitud afuera comenzó a cantar un himno unificado, sin que nadie lo hubiera ensayado antes. Era como si una melodía se hubiera grabado en la mente de todos al mismo tiempo. Hombres, mujeres y niños entonaban la misma secuencia de notas, creando un coro perfecto. Los periodistas no entendían cómo aquello era posible, pero lo transmitían en vivo con asombro. La figura luminosa respondió pulsando al ritmo del canto, iluminando cada ventana del hospital. Los pacientes y médicos que miraban desde dentro sintieron que participaban de un mismo concierto cósmico. Era una comunión sin precedentes, un lazo invisible que unía a todos los presentes. Algunos decían que la ciudad entera vibraba con aquella melodía. Nadie había vivido algo así. Era un lenguaje universal, imposible de olvidar. En ese momento la figura comenzó a descender unos centímetros más, acercándose a la azotea. El aire se volvió más denso, como si todo el edificio estuviera contenida la respiración. Los guardias retrocedieron con respeto, dejando un espacio sagrado frente a la luz. La multitud en la calle cayó en un silencio absoluto, como si comprendieran que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El capellán levantó las manos, tembloroso, mientras lágrimas recorrían su rostro. Los médicos y enfermeras presentes sintieron que el tiempo se detenía. La figura adoptó una forma más definida, semejante a un ser humano envuelto en fuego blanco. No había rasgos, pero todos lo reconocieron. Era un ángel, y su presencia estaba a punto de revelar el secreto que todos esperaban. El ángel de luz, ahora con forma más definida, extendió lentamente sus brazos. No habló con palabras, pero todos los presentes sintieron una voz dentro del pecho. Era un mensaje silencioso, imposible de negar. Nadie podía traducirlo en un idioma humano, pero todos lo comprendían. Era una llamada a recordar algo olvidado. Una promesa de que la vida no se limita al dolor ni a la enfermedad. El capellán cayó de rodillas, sollozando, mientras médicos y pacientes se abrazaban sin poder contener la emoción. Afuera, la multitud también sintió aquella presencia, levantando sus manos al cielo. La atmósfera era tan intensa que parecía imposible respirar. Algo estaba siendo revelado y el mundo entero era testigo. En ese instante, las cámaras de seguridad registraron un fenómeno aún más extraño. El ángel no solo brillaba, proyectaba imágenes en el aire. Eran escenas que parecían provenir de distintos lugares del mundo. Personas en aldeas lejanas, en desiertos, en montañas, todos mirando hacia un mismo resplandor. Era como si esa misma figura se manifestara en varios sitios a la vez. Los médicos observaban incrédulos las pantallas, intentando comprender si era una visión o una transmisión real. Cada escena desaparecía en segundos, pero dejaba una sensación de unidad. El mensaje era claro: no estaban solos. El hospital era un epicentro, pero no el único. Aquella presencia estaba tocando a la humanidad en su conjunto. El misterio alcanzaba proporciones globales. Dentro del hospital, la sanación se aceleraba. Un hombre con cáncer terminal se levantó de su cama y caminó hasta la ventana. Nadie lo detuvo, nadie lo consideró un peligro. Su rostro brillaba de salud, sus ojos de esperanza. La enfermera que lo atendía cayó de rodillas al verlo, incapaz de contener las lágrimas. Los aparatos médicos, que marcaban cifras fatales, ahora mostraban signos normales. Era como si la enfermedad hubiera desaparecido por completo. Los familiares gritaban de alegría, mientras los doctores anotaban cada detalle en silencio. Sabían que ningún informe bastaría para explicar lo que veían. Afuera, la multitud respondía con aplausos espontáneos. El hospital entero parecía vibrar al mismo ritmo que la luz. Nadie podía dudar. Era un milagro colectivo. En neurología, una joven que había vivido en estado vegetativo durante años abrió los ojos. El silencio en la sala fue total, como si el universo mismo se hubiera detenido a mirar. La chica movió los labios y pronunció con claridad: «Él está aquí». Su madre gritó y la abrazó con fuerza, temblando de emoción. Los médicos revisaban sus reflejos y respuestas, confirmando lo imposible. La paciente estaba despierta, consciente, lúcida. Los doctores intercambiaron miradas de incredulidad, sabiendo que sus carreras jamás volverían a ser las mismas. Afuera, el resplandor pulsó una vez más, como si
celebrara el despertar. La multitud, al escuchar la noticia, comenzó a corear el nombre de la joven. Era un renacer en directo, compartido con el mundo entero. La figura luminosa comenzó a emitir un resplandor aún más intenso. El aire alrededor de ella se llenó de partículas que parecían estrellas diminutas. Los presentes sentían que estaban dentro de un cielo trasladado a la tierra. Cada partícula tocaba la piel con suavidad, como un rocío brillante. Los médicos observaron que los pacientes, expuestos a aquel resplandor, mostraban mejoras aún más rápidas. Un anciano que llevaba años con dolores crónicos se levantó y comenzó a caminar con paso firme. Una niña con ceguera parcial gritó al reconocer el rostro de su madre. Todo ocurría al mismo tiempo, como una sinfonía perfecta de milagros. Los presentes entendieron que estaban ante un momento irrepetible, y nadie quería parpadear por miedo a perderlo. En el exterior, los periodistas transmitían en directo con voces quebradas por la emoción. Ninguno mantenía el tono frío habitual de las noticias. Incluso los reporteros más escépticos lloraban frente a las cámaras, incapaces de contener lo que sentían. El fenómeno ya no era un titular, era una experiencia compartida. Millones de personas alrededor del mundo seguían la transmisión en vivo, comentando en redes sociales con incredulidad y esperanza. Algunos decían que era el cumplimiento de profecías antiguas, otros lo llamaban el milagro del siglo. Nadie, sin embargo, podía ofrecer una explicación definitiva. La figura luminosa estaba más allá de toda etiqueta humana. Era una realidad que se imponía por sí misma, y el mundo entero era testigo en simultáneo. En la sala de cirugía, un equipo que se preparaba para una operación complicada detuvo el procedimiento. El paciente, que había llegado en estado crítico, comenzó a estabilizarse por sí mismo. Los monitores mostraban mejoras tan rápidas que la cirugía ya no era necesaria. Los médicos se miraron entre sí, confundidos y maravillados. Guardaron los bisturíes, incapaces de continuar con una operación que ya no tenía sentido. El paciente despertó y preguntó qué había ocurrido. «Una luz me tocó», dijo con voz clara. El quirófano, normalmente frío y mecánico, se llenó de emoción contenida. Los cirujanos comprendieron que estaban siendo testigos de lo imposible, y que ningún libro de medicina podría prepararlos para una noche como esa. En la azotea, el capellán levantó nuevamente su voz. Esta vez no rezó, sino que preguntó en silencio: «¿Quién eres?». No esperaba respuesta, pero la recibió. Todos los presentes sintieron una vibración profunda en el pecho, seguida de una frase clara en sus mentes: «Soy el que trae la vida». Nadie sabía cómo, pero todos escucharon lo mismo. Fue un mensaje grabado en el alma de cada persona, imposible de olvidar. El capellán lloraba desconsolado, mientras los médicos caían de rodillas sin importar sus creencias. Afuera, la multitud también reaccionó, como si hubiera percibido aquel mensaje en la distancia. El hospital entero quedó en silencio. Aquella voz no necesitaba repetirse. La verdad ya estaba sembrada en todos. El fenómeno alcanzaba niveles imposibles de ocultar. Gobiernos extranjeros enviaban mensajes oficiales exigiendo acceso al hospital. Algunos pedían enviar científicos, otros equipos militares, pero nada de eso podía entrar. Cada intento de sobrevolar el hospital fallaba. Los drones caían, los helicópteros perdían potencia, los sistemas se apagaban. Era como si una barrera invisible protegiera aquel santuario improvisado. El director sabía que ya no tenía control sobre la situación. El hospital había dejado de pertenecer al mundo humano. Era ahora un lugar consagrado por la luz, y todos los que estaban allí lo sabían. Nadie quería irse, porque entendían que presenciaban un acontecimiento único en la historia de la humanidad, un regalo imposible de repetir. En ese momento, un rayo de la figura descendió directamente hacia el edificio. No era un rayo destructivo, sino un haz suave que atravesó las paredes. Todos los que estaban dentro sintieron un calor recorrerles el cuerpo, como una ola de vida. Algunos comenzaron a reír, otros a llorar, otros simplemente a quedarse en silencio absoluto. Los pacientes en estado crítico se levantaron de sus camas. Los médicos y enfermeras se abrazaron con los familiares de los enfermos. El hospital entero parecía estar cantando sin palabras, como una sola alma. Afuera, la multitud se arrodilló espontáneamente, comprendiendo que estaban ante algo divino. Nadie necesitaba pruebas. La experiencia hablaba por sí misma. Y el mundo entero estaba conectado a ese instante. El ángel de luz, aún suspendido sobre la azotea, comenzó a inclinarse hacia la multitud. Su forma parecía volverse más clara, como si quisiera mostrarse de manera más humana. Algunos afirmaron ver alas extendidas, otros un manto de fuego. Nadie coincidía en los detalles, pero todos lo reconocían como una
Presencia celestial. El aire estaba cargado de una vibración que hacía temblar el suelo. Sin embargo, no era miedo lo que sentían, sino una paz infinita. El capellán levantó la voz y dijo: «Este es el signo que esperábamos». Los presentes lloraban, incapaces de contener la emoción. El hospital ya no era un edificio, era un altar viviente, y todos los que estaban allí eran parte de una revelación universal. En ese punto, el fenómeno llegó a su clímax dentro de la UCI. Un paciente joven que había estado al borde de la muerte durante semanas, abrió los ojos. No solo despertó, se levantó de su cama con una fuerza inhumana. Sus familiares gritaban de alegría, abrazándolo con incredulidad. El joven miró directamente hacia la figura y dijo en voz alta: «Él me ha devuelto la vida». Sus palabras resonaron en toda la sala, grabándose en la memoria de todos los presentes. Los médicos confirmaban lo imposible. Sus órganos estaban funcionando perfectamente. Afuera, la multitud gritaba su nombre, celebrando su renacer. El milagro ya no era individual, era colectivo, compartido por miles de testigos, y cada uno lo sentía en lo más profundo del alma. Los periodistas internacionales, incapaces de mantener su profesionalismo, comenzaron a transmitir entre lágrimas. El fenómeno ya no era una noticia, era un acontecimiento espiritual global. Las redes sociales estallaban con millones de comentarios, fotografías y testimonios. Algunos afirmaban que el apocalipsis había comenzado. Otros lo llamaban la segunda venida de un mensajero celestial. La confusión era total, pero la esperanza predominaba. En todos los rincones del planeta, la gente se reunía frente a televisores, radios y teléfonos para seguir lo que pasaba en aquel hospital. Era como si el mundo entero hubiera entrado en una misma oración. El hospital, antes un lugar común, era ahora el corazón del planeta. Y la figura luminosa, el signo que todos esperaban. En oncología, el milagro se multiplicó de manera definitiva. Pacientes que habían perdido toda esperanza comenzaron a levantarse de sus camas. Sus tumores desaparecían en los análisis, sus cuerpos recuperaban fuerza. Los médicos se abrazaban entre sí, incapaces de mantener la frialdad científica. Los familiares gritaban, lloraban, cantaban de felicidad. Cada habitación era un testimonio de lo imposible. Afuera, la multitud comenzó a corear la palabra milagro, una y otra vez. Nadie podía detener aquel coro. Era un reconocimiento universal de lo que ocurría. El capellán, entre lágrimas, levantó su cruz al cielo, agradeciendo en silencio. La luz pulsó con más intensidad que nunca, iluminando toda la ciudad. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciarlo. En la sala de maternidad, los recién nacidos comenzaron a llorar al mismo tiempo. No eran llantos de dolor, sino de vitalidad. Las madres se miraban unas a otras, sorprendidas por la sincronía perfecta. Los médicos registraban cada latido, confirmando que todos los bebés estaban en perfecto estado. El fenómeno era tan extraño que parecía un canto coral de la nueva generación. Los padres lloraban emocionados, convencidos de que sus hijos habían nacido bajo un signo especial. Afuera, el coro de la multitud se mezclaba con el llanto de los bebés, creando una sinfonía imposible de olvidar. La figura luminosa brillaba en lo alto, como celebrando la llegada de nuevas vidas. Era un mensaje claro. El futuro estaba siendo bendecido. Y todos eran testigos de ello. La figura de luz comenzó a elevarse lentamente, como si se preparara para partir. El aire se volvió más liviano, y la multitud suspiró al unísono, temiendo perder aquel milagro. Los médicos y enfermeras subieron a la azotea, extendiendo sus manos en señal de despedida. Los pacientes desde las ventanas hacían lo mismo. Era como si todos quisieran retener aquel instante eterno. El capellán, entre lágrimas, pronunció la última bendición de la noche. Gracias por recordarnos lo que somos. La figura azul pulsó una vez más, iluminando todo con un resplandor cegador. Y luego, lentamente comenzó a desaparecer entre las nubes. El silencio que quedó fue tan profundo que todos lo recordaron como un eco sagrado. El hospital entero se sumió en un estado de paz indescriptible. Los pacientes dormían tranquilos, los médicos se abrazaban, los familiares lloraban en silencio. Afuera, la multitud se quedó inmóvil durante minutos, sin saber cómo reaccionar. Nadie quería moverse, como si temieran romper el hechizo. Los periodistas bajaban sus cámaras incapaces de seguir grabando. Era como si el mundo entero hubiera compartido un secreto imposible. Los relojes que habían mostrado anomalías volvieron a marcar el tiempo con normalidad. Pero todos sabían que esa noche no duró lo mismo que cualquier otra. El hospital había sido arrancado del tiempo y devuelto con un propósito. Y nada volvería a ser igual después de aquello.
Con la desaparición del ángel de luz, el hospital quedó sumido en un silencio reverente. Nadie quería ser el primero en hablar, como si al pronunciar palabras se rompiera el hechizo. Los médicos miraban sus informes, incapaces de comprender cómo tantas vidas habían cambiado en una sola noche. Los pacientes dormían en paz, como si hubieran sido bendecidos con un nuevo comienzo. Afuera, la multitud seguía reunida, murmurando oraciones, abrazándose, compartiendo lágrimas y sonrisas. Era una calma que no pertenecía a este mundo. Un respiro entre lo humano y lo divino. Todos sabían que habían sido testigos de algo que sería recordado por generaciones, pero también comprendían que apenas era el inicio de un misterio mucho mayor. El verdadero significado aún estaba oculto. En los días siguientes, el hospital se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo el mundo llegaban buscando respuestas, milagros o simplemente la paz de haber estado cerca de aquel acontecimiento. El personal médico estaba agotado, pero también lleno de un propósito. Renovado. Cada rincón del hospital olía distinto, como si la energía de la noche milagrosa aún impregnara las paredes. Los pasillos se llenaban de rezos y cantos, y los pacientes que habían mejorado contaban una y otra vez sus testimonios. Las autoridades intentaban controlar la situación, pero no podían contener la fe de la gente. Lo que había ocurrido se había escapado de cualquier explicación racional. El hospital ya no era un edificio, era un santuario, y cada visitante lo sentía al cruzar sus puertas. Los medios de comunicación internacionales dedicaron semanas enteras a cubrir el fenómeno. Expertos de todo tipo debatían acaloradamente en programas de televisión. Algunos insistían en que había sido un evento científico inexplorado, quizás una anomalía cuántica. Otros defendían que era una manifestación celestial destinada a cambiar la historia de la humanidad. Nadie lograba un consenso. Sin embargo, lo único que nadie podía negar eran los testimonios médicos. Los registros mostraban curaciones imposibles, datos inalterables, hechos que habían sido presenciados por miles de personas. Los escépticos guardaban silencio ante la magnitud de la evidencia, y los creyentes se aferraban más que nunca a la certeza de haber visto un signo del cielo. La discusión continuaba, pero la verdad seguía vibrando en la memoria de todos. El capellán del hospital escribió un testimonio detallado de lo ocurrido, mezclando datos clínicos con reflexiones espirituales. En su relato no hablaba de doctrinas ni de dogmas, sino de una experiencia universal. Lo que vimos no es propiedad de una religión, escribió. Es un recordatorio de que no estamos solos, y de que la vida es más grande de lo que creemos. Su texto se viralizó en todo el mundo, traducido a decenas de idiomas. Millones de personas encontraron consuelo en esas palabras. No se trataba solo de milagros médicos, sino de una invitación a recordar nuestra esencia. El capellán fue entrevistado por medios internacionales, pero siempre respondía lo mismo. Yo no sé qué fue, solo sé que todos lo sentimos al mismo tiempo. Los pacientes que habían sanado comenzaron a contar sus visiones. Algunos decían haber visto a familiares fallecidos que los llamaban a volver a la vida. Otros describían paisajes de una belleza indescriptible, llenos de luz y calma. Todos coincidían en una misma sensación. No estaban solos. Alguien los había acompañado en su regreso. Estas historias se multiplicaban y emocionaban a todo aquel que las escuchaba. Los médicos intentaban registrarlas como fenómenos psicológicos, pero sabían en su interior que eran más que eso. Había una coherencia imposible entre testimonios de personas que nunca se conocieron. Era como si la figura luminosa hubiera dejado un mismo mensaje en cada corazón. Y ese mensaje era claro: la vida no termina en la oscuridad. El director del hospital, antes un hombre rígido y escéptico, cambió para siempre. En sus conferencias de prensa hablaba con una serenidad que nunca había mostrado. Soy médico, soy científico, pero lo que vi no puede explicarse con libros, declaró frente a millones de espectadores. Lo único que sé es que fue real, y que todos los que estuvimos allí nunca volveremos a ser los mismos. Sus palabras dieron la vuelta al mundo, siendo compartidas por creyentes y ateos por igual. No era un sermón religioso, era un testimonio humano. La figura luminosa había dejado una huella imborrable en él y en todos los que habían estado presentes. Nadie podía discutir la autenticidad de su emoción. El director se había convertido en portavoz involuntario de un misterio eterno. Con el paso de las semanas, el Vaticano anunció la creación de una comisión especial para investigar lo ocurrido. Científicos, teólogos e historiadores fueron convocados para analizar cada detalle. El hospital entregó todos los registros médicos, grabaciones y testimonios. Los expertos pasaron meses revisando la información, intentando dar con una explicación.
Pero los resultados fueron siempre los mismos, inexplicables. Los documentos se hicieron públicos, confirmando lo que todos ya sabían. No era un mito, no era un rumor, era un hecho registrado en la historia. El Vaticano no se pronunció oficialmente sobre la naturaleza del fenómeno, pero muchos vieron en su silencio una confirmación implícita. El mundo comprendía que algunos misterios no están destinados a resolverse. Están destinados a recordarnos lo pequeño que somos frente a lo eterno. La ciencia también se vio obligada a reaccionar. Institutos de investigación comenzaron a publicar artículos sobre la posibilidad de fenómenos energéticos desconocidos. Se hablaba de ondas, de dimensiones, de interferencias temporales. Algunos intentaban explicar las curaciones como procesos de autosugestión masiva, pero los datos clínicos lo hacían imposible. No eran simples mejoras emocionales, eran regeneraciones físicas verificadas, tumores desaparecidos, órganos restaurados, funciones recuperadas. Era demasiado para reducirlo a la mente humana. Los científicos más honestos reconocían que estaban frente a un nuevo territorio, algo que escapaba de las fronteras de la biología y la física. El misterio se había incrustado en la academia, desafiando a los más brillantes, y nadie tenía el valor de negarlo. Mientras tanto, los pacientes que habían sido tocados por la luz comenzaron a reunirse. Se organizaron en grupos para compartir sus experiencias, creando una comunidad global. No se consideraban elegidos, sino testigos. Decían que su misión era recordar al mundo lo que habían vivido. Escribieron libros, grabaron documentales, dieron conferencias, pero en todas esas ocasiones repetían la misma idea. No fuimos nosotros los importantes, fue el mensaje. Ese mensaje, según ellos, era simple y profundo. La vida tiene un origen de luz, y todos somos parte de ella. Sus palabras resonaban con millones de personas que jamás habían pisado el hospital. Era como si la figura hubiera dejado un eco en cada corazón humano, y ese eco crecía con cada relato compartido. El hospital, antes un lugar común, se convirtió en un sitio de peregrinación internacional. Personas llegaban de todos los rincones del planeta, buscando sentir aunque fuera un fragmento de lo que allí ocurrió. No todos experimentaban milagros, pero todos salían transformados. El ambiente, cargado de recuerdos sagrados, tenía un poder inexplicable. Los médicos, ahora convertidos en guías involuntarios, recibían a miles de visitantes con paciencia y respeto. El capellán oficiaba oraciones diarias, aunque siempre repetía lo mismo. No adoramos el lugar, recordamos lo que aquí ocurrió. Y sin embargo, el hospital nunca volvió a ser el mismo. Cada pasillo, cada habitación, era un testimonio vivo de la noche en que el cielo descendió sobre la tierra. Con el tiempo, algunos intentaron desacreditar la historia. Aparecieron teorías conspirativas, documentos falsos, intentos de manipular la verdad. Pero nada podía borrar los testimonios directos de miles de testigos. Nadie podía negar los informes médicos, ni los videos, ni las grabaciones. La verdad estaba demasiado arraigada en la memoria colectiva. Incluso aquellos que no creían aceptaban que algo había pasado, algo que la ciencia aún no podía explicar, pero que nadie podía negar. La figura luminosa se convirtió en un símbolo universal de esperanza, y el hospital en un recordatorio de que lo imposible puede ocurrir. El misterio había trascendido las fronteras de la religión y la ciencia. Había tocado el corazón de la humanidad. Y eso no podía borrarse. El impacto en la ciudad fue profundo. Muchos comenzaron a vivir de manera distinta, valorando la vida con una gratitud renovada. Los templos se llenaron, pero también los centros comunitarios y las calles. La gente hablaba más entre sí, compartía más, discutía menos. Era como si una chispa de unidad hubiera quedado encendida en cada persona. Las autoridades locales confirmaban una disminución notable en la violencia y los crímenes. Incluso las enfermedades parecían menos frecuentes en la región. El fenómeno había dejado una huella tangible, más allá de lo espiritual. Era como si la figura luminosa hubiera sembrado un orden invisible en toda la comunidad. Nadie podía negarlo. El hospital seguía siendo el centro, pero el cambio se había expandido a cada rincón de la ciudad. La memoria del evento también marcó a los niños. Aquellos que estuvieron presentes recordaban la noche como si fuera un sueño vivido en plena vigilia. Sus dibujos, llenos de luces y figuras aladas, eran conservados como reliquias por sus padres. Los pequeños hablaban de aquella figura con naturalidad, como si hubiera sido un amigo que vino a visitarlos. Sus testimonios eran los más difíciles de rebatir, porque no había manera de manipular la inocencia. Cada palabra, cada relato era sincero y coherente. Los expertos en psicología infantil confirmaban que los niños no mostraban traumas, sino más bien un estado de paz inusual.
Era como si hubieran recibido una enseñanza imposible de borrar. El futuro estaba marcado por aquellos pequeños testigos de la luz. Con el paso de los años, la noche del hospital se convirtió en leyenda, pero no en un mito ambiguo, sino en un hecho registrado y verificado. Se escribieron libros, se filmaron documentales, se hicieron películas inspiradas en lo ocurrido. Cada versión intentaba capturar lo inexplicable, pero ninguna lograba transmitirlo por completo. Solo quienes habían estado allí sabían la magnitud real del acontecimiento. Para el resto del mundo era un misterio que alimentaba la fe y la curiosidad. Los peregrinos seguían llegando, dejando velas y flores, transformando el hospital en un santuario vivo. El ángel no volvió a aparecer, pero su ausencia no disminuyó la fe. Al contrario, la fortaleció, porque todos sabían que no se había ido. Simplemente había recordado a la humanidad su verdadero origen. Y ahora, mientras escuchas este relato, quizá te preguntas, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si lo ocurrido fue real, y miles de testimonios lo confirman, entonces la vida es mucho más grande de lo que creemos. El mensaje que dejó aquella figura no es un secreto para unos pocos, sino un recordatorio para todos. Si este ángel de luz se manifestó en un hospital cualquiera, podría hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Estamos preparados para reconocerlo si vuelve? Esa es la pregunta que queda abierta. Una pregunta que no busca respuestas rápidas, sino reflexión. Porque el misterio no terminó aquella noche. Apenas comenzó. Y cada uno de nosotros tiene parte en él. Hay muchos más secretos ocultos que el mundo necesita conocer. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima investigación. Queremos seguir explorando estos misterios contigo, revelando lo que la historia y la ciencia no se atreven a decir en voz alta. Cada semana traemos un nuevo caso, una nueva historia que pondrá tu fe y tu razón a prueba. Este canal es un refugio para quienes buscan respuestas, pero también para quienes aceptan que algunas preguntas no deben resolverse del todo. Si este video te conmovió, únete a nuestra comunidad, porque el misterio sigue vivo y juntos podemos descifrarlo. El viaje apenas comienza. ¿Crees que esto es una prueba definitiva? ¿O hay otra explicación que aún no vemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Tu voz es parte de este misterio, porque cada perspectiva enriquece la búsqueda de la verdad. Algunos dirán que fue ciencia, otros que fue fe, y quizá ambos tengan razón. Lo importante es que lo discutamos juntos, que no dejemos que este acontecimiento se pierda en el olvido. Comparte este video para que más personas conozcan lo ocurrido. La historia no nos pertenece solo a nosotros, pertenece al mundo. Y mientras más la compartamos, más fuerte se hará el mensaje. El debate es parte del misterio, y tú eres parte de él. Y mientras este misterio nos deja sin palabras, otro secreto, guardado por siglos en los archivos del Vaticano, está a punto de salir a la luz. Documentos prohibidos, sellados durante generaciones, que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia espiritual. ¿Qué contienen esas páginas ocultas? ¿Por qué nunca fueron reveladas? Y lo más importante, ¿por qué justo ahora comienzan a filtrarse? En nuestro próximo video hablaremos de esas revelaciones estremecedoras. Porque lo que ocurrió en el hospital no fue un evento aislado. Es parte de una cadena de misterios que aún esperan ser descubiertos. Quédate con nosotros, porque lo que viene podría ser aún más sorprendente y tal vez más aterrador.